Oremos. Padre querido, damos gracias una vez más, Señor, por este precioso momento, Padre, para poder abrir, Señor, tu santo libro, las sagradas escrituras, Señor. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de poder estudiarla. Somos una generación que tiene muchas bondades para estudiar tu palabra, muchas facilidades. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Queremos, Padre, pedirte que nos ayudes, Señor, a estudiar, a tomar seriedad, Señor, a la hora de escudriñar tu palabra, a la hora de estudiar, Señor, las Escrituras, a tomar ese respeto, Señor, que se merece el tiempo de estudio de tu palabra cada mañana, durante todos los días de nuestra vida, que podamos poner como prioridad, Señor, a tu palabra antes de cualquier otra actividad. Te damos gracias, Señor. Háblanos, enséñanos, que queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios una vez más. Nos permite poder estar aquí, hermanos, para estudiar la palabra de Dios. Y Él es fiel, Él es bueno con todos nosotros, que un viernes más nos ha permitido estar aquí reunidos, hermanos. Tal vez no nos podemos ver, pero podemos estar conectados en espíritu y en verdad, ¿no? Hoy día estaremos estudiando la lección número 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos empezado este domingo pasado con la lección número 1. Vimos todo lo que fue un trasfondo general de lo que es el libro de los Hechos. En el estudio del día martes vimos la lección número 2, avanzando ya un poquito por el capítulo 1. El miércoles terminamos lo que es capítulo 1 y arrancamos con los primeros versículos del capítulo 2. Hoy día vamos a estar analizando la llegada del Espíritu Santo y la repercusión que ésta tiene hoy en día para la Iglesia de Cristo. Les invito por favor a abrir sus Biblias. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos, capítulo 2, por favor, versículo 1. Todos me acompañan con sus Biblias mientras estamos leyendo, ¿listo? Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Recordemos que la promesa del Señor para sus discípulos fue de que Él iba a irse, pero iba a venir un consolador igual a Él, para llevar a toda la verdad al pueblo de Dios, para recordarles las cosas que Jesús les había enseñado. Y por ese motivo el Señor les pidió a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, aquel lugar donde comenzó el ministerio. Ahí quería Jesús que esperaran para la llegada del Espíritu Santo. Y los que estaban reunidos, que eran aproximadamente 120 personas en número, decidieron quedarse en Jerusalén. Cuando ya había llegado la fiesta de Pentecostés, dijimos en el anterior estudio que la fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días pasada la fiesta de las primicias. Cuando había llegado ya la fiesta de Pentecostés, entonces ellos estaban en un lugar todos juntos, aproximadamente 120 personas,
y decíamos que vino un viento recio que sopló toda la zona donde ellos se encontraban, y además de eso se asentó sobre ellos lenguas como de fuego. No fueron lenguas de fuego mismo, sino fueron lenguas como de fuego, algo similar, sobre cada uno de los que estaban reunidos. Había una unidad total en todo ese grupo, con el ánimo, con la disposición en el corazón de poder obedecer las órdenes de Jesucristo. Entonces, en esa unidad el Espíritu Santo desciende, posándose en ellos como lenguas de fuego. Esta llegada del Espíritu Santo para los que estaban esperando ahí en Pentecostés, en esa fiesta popular de Israel, fue el inicio de lo que llamamos la era de la iglesia. Fue el inicio de la llegada del Espíritu Santo a cada creyente. Ahí fue por primera vez que llegó el Espíritu Santo a cada creyente. ¿Sí? Este evento de la llegada del Espíritu Santo no debemos confundirlo con el bautismo de fuego. Algunos erran en esa parte cuando dicen que en capítulo 2 de Hechos fue el bautismo de fuego. Debemos tener en cuenta de que es muy diferente el bautismo de fuego a la llegada del Espíritu Santo, ¿sí? La Escritura nos muestra de que el bautismo de fuego hace referencia al juicio que Dios va a dar sobre toda la humanidad. Ese es el bautismo de fuego. Vamos a tomar otro día para estudiar un poquito más acerca de ese tema, pero así de paso no debemos confundirlo con la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio a todos los que estaban ahí reunidos, ya como resultado de su llegada, la capacidad, la habilidad, o también llamado el don de lenguas, según era su voluntad. Ese don de lenguas consistía en que estas personas, sin la necesidad de haber estudiado ningún otro idioma, todos los 120 eran judíos reunidos ahí, empezaron a hablar en idiomas que no habían estudiado anteriormente, de un momento a otro. Una de las pruebas que nosotros podemos notar para decir que eran idiomas mismos y no era ningún otro tipo de balbuceo es la prueba que vemos en el mismo libro de Hechos. Vamos a continuar con la lectura y continuamos con versículo 5 de capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, porque fue un estruendo, dijimos, ¿no? Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y el versículo 9 nos menciona un montón de nacionalidades: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto.
Entonces, el don que ellos recibieron como resultado de la llegada del Espíritu Santo fue una habilidad innata de hablar en idiomas que ellos no habían estudiado. Recordemos que eran como 120 en número. Todas esas nacionalidades que acabamos de leer acá, ya, todos ellos estaban conscientes de que estas personas, que eran todos galileos, gente que evidentemente no tenía una preparación lingüística para poder hablar esos idiomas, escucharon las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Había gente de África, de las regiones de África, había gente de Egipto, ¿no? Había gente de Panfilia, de Frigia, había gente de Asia, Capadocia. Todos ellos que tenían sus propios idiomas, escucharon hablar a los reunidos ahí por ese estruendo fuerte que hubo, que fue muy notorio para todos los que estaban en la fiesta ahí de Pentecostés. Lo escucharon hablar en idiomas y lo podían entender, porque estaban hablando las maravillas de Dios. No estaban hablando cualquier cosa que no se puede entender, estaban hablando las maravillas de Dios. Y por eso ellos todos estaban totalmente sorprendidos. ¿Qué quiere decir esto?, decían. Se preguntaban a qué se refiere. ¿Por qué vino este estruendo del viento recio? ¿Por qué están hablando estas personas en estos idiomas que nosotros sabemos hablar, que entendemos? ¿Por qué? Algunos se preguntaban qué quería decir, pero otros decían, estos seguramente están llenos de mosto, quiere decir están borrachos. Seguramente estos están borrachos. Pero ¿qué es lo que sucede? Notamos algunas cosas bien importantes, hermanos, para analizar este don que ellos recibieron inmediatamente cuando llegó el Espíritu Santo. Recordemos que Cristo prometió esa llegada y Él la cumplió. Ya había llegado ahí el Espíritu Santo sobre los que estaban esperando en Jerusalén. El propósito de este don de lenguas que ellos recibieron, hermanos, no fue para poder dar un espectáculo a las personas, ¿ya? El propósito fue para testificar a esas personas de Jesucristo, de las maravillas que Dios había hecho. Ese fue el propósito, ¿sí? No fue para otra cosa, no fue para llamar la atención, no fue para crear un espectáculo. Lamentablemente se ha confundido mucho este don de lenguas en muchos lugares, donde pretenden con ese don hacer un espectáculo. Y la Biblia no habla en ninguna parte de que el don de lenguas es para hacer un espectáculo, sino es para testificar a otra persona de Jesucristo. Cuando hay un propósito, entonces Dios envía en su sola voluntad, por su soberana voluntad, el don de lenguas para una persona que necesita llevar el mensaje a otra persona que no habla su mismo idioma. Entonces Dios le da el don. La iglesia que nosotros vamos a estudiar luego, que la iglesia que se reunía en Corinto, un pueblo de Grecia, cayó en un problema al darle demasiado énfasis al don de lenguas. El apóstol Pablo les escribe 2 cartas, en la primera para corregir todos los problemas. Y uno de esos problemas que tenía esta iglesia era que todo el mundo quería hablar en lengua. Las personas de la iglesia pensaban que el hablar en lenguas era como tener más poder, era como tener más control del Espíritu Santo. Y todo el mundo quería hablar en lengua. Y era todo un disbarate, un total relajo, porque se paraba uno a hablar en lengua, se paraba el otro a hablar en lengua, y al final ninguno se entendía con ninguno. Y llegaban incrédulos a la iglesia y escuchaban todo ese desbarate y no había ni siquiera quien les traduzca, quien interprete las cosas que estaban diciendo. Entonces el incrédulo se asustaba y se iba, porque no lo podía entender, no había intérprete, no había quien dé entender ese don de lengua que estaban recibiendo. Entonces el apóstol Pablo les dice, mis hermanos, ustedes deben ser ordenados en este asunto.
El don de lenguas no es para dar espectáculo. El don de lenguas no es para sobresalir entre los demás hermanos. El don de lenguas es para testificar a Cristo, para hablar de Jesús. Y si usted no entiende lo que está hablando, entonces pida a Dios que le dé entendimiento. Y si Dios levanta un intérprete dentro de la iglesia, entonces que el intérprete hable. Pero si no entiende, entonces mejor quédese callado. Esas fueron las órdenes del apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Nosotros vamos a verlo eso más adelante. Algunos caen incluso en el error de decir que si no hablas en lengua, hermano, no eres lleno del Espíritu Santo. Algunos caen en ese problema. Hermano, en ninguna parte de la Escritura dice que hablar en lengua es ser lleno del Espíritu Santo. En ninguna parte. Jesús siempre fue lleno del Espíritu Santo. Y no se menciona en ninguno de los evangelios que Jesús haya hablado en lengua. ¿Sí? ¿Correcto? Las reacciones que tuvo la gente producto de aquel gran movimiento del Espíritu Santo que ellos estaban viendo delante de sus ojos fueron varias. ¿Sí? Algunos decían, ¿qué quiere decir esto? Otros decían, están borrachos. Ahora, nosotros debemos decir que hay cierta similitud entre el que está lleno del Espíritu Santo y el que está embriagado con vino. ¿Por qué? Porque ambos hacen cosas que no pensaron hacer antes, ¿ya? Esa es la similitud. Pero el que es lleno del Espíritu Santo, hermanos, solo hace el bien y no el mal, no así como aquel que está borracho. ¿Sí? El que está lleno del Espíritu Santo solo hace el bien y no el mal, con el fin de hablar a las personas de Cristo con todo de nuevo, quiere decir con mucha intensidad. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. En ese momento los 120 ahí reunidos estaban controlados por el Espíritu Santo. Por eso ellos empezaron a hablar las maravillas de Dios a aquellos que estaban ahí mirando todo aquello que estaba pasando y que necesitaban escuchar el Evangelio, las maravillas de Dios en su vida. Por eso es que empezaron a hablar en esos idiomas. Hay muchas personas que no entienden las cosas espirituales, es verdad. No podemos negar que una persona que no ha nacido de nuevo no va a poder entender esas cosas espirituales. Pero nosotros debemos más que todo enfocarnos, hermanos, en hablarles a aquellas personas de Jesucristo. ¿Sí? Ese es nuestro enfoque principal. Usted pudo ver aquí en este capítulo 2, cuando ellos recibieron el don de lengua, no fue para ir a discutir con nadie, no le dio el Espíritu Santo el don de lenguas para ir a discutir con alguien, sino le dio el don de lenguas para hablar de las maravillas de Dios, para testificar a Cristo. Entonces debemos enfocarnos nosotros en aquello, en testificar a Cristo, hablar de Jesús. ¿Sí? Si el Señor nos da el don de hablar en lenguas, pues así lo va a hacer, con una necesidad, con un propósito, Él nos lo va a dar. Pero si el Señor en su voluntad ve que no hay necesidad, entonces podemos nosotros seguir testificando en nuestro propio idioma que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Podemos seguir haciéndolo. Seguimos un poquito leyendo el libro de Hechos. Ya volvamos a capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí vemos nosotros a un Pedro que ya no era aquel hombre miedoso, que por miedo a decir que era discípulo de Cristo, le negó 3 veces. Usted recordará la historia cuando
le preguntaron a Pedro si él era discípulo de Jesús, él lo negó 3 veces antes de que cante el gallo. Aquí ya no vemos a ese Pedro miedoso. ¿Por qué razón? Porque ese Pedro, primero, ya estaba con el corazón arrepentido. Segundo, él ya estaba unido en oración con la iglesia y ahora tenía al Espíritu Santo más en su vida. Vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, ¿sí? Fortalecido en su totalidad, que se pone de pie con mucha valentía ante una gran multitud que estaba ahí. Después vamos a ver que después de lo que va a hablar Pedro, 3.000 personas se van a convertir. Hermano, Pedro se pone de pie y empieza a explicar todo lo que había acontecido. Algo que nos va a llamar mucho la atención de Pedro, y vamos a estudiarlo con calma, ese mensaje que Pedro da, es que siempre él va a retornar al Antiguo Testamento para poder explicar las cosas de ahora. Y creo yo que es la mejor forma que nosotros también podemos hacer. Para entender lo que pasa, debemos volver al pasado, al Antiguo Testamento, donde tenemos el registro de las profecías y demás cosas, para comprender lo que va a suceder luego o lo que está sucediendo ahora. Así que Pedro agarra y le dice a todos los que estaban ahí: mis queridos amigos, hermanos, vecinos, etcétera, les dice: estos que están aquí hablando en lengua, como ustedes lo han escuchado, no están borrachos. No es que están borrachos, no, de ninguna manera. Y les dice, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día, según el horario judío, era como las 9 de la mañana para nosotros, más o menos. Ahora, hermano, cuando nosotros vemos a Pedro aquí hablando de esta forma, nos vamos a dar cuenta que este hombre estaba totalmente empapado de la palabra de Dios. Él va a citar a un profeta del Antiguo Testamento que se llama el profeta Joel. Él nos va a llevar a recordar al profeta Joel y va a decir: esto que está pasando ahora es lo que dijo el profeta Joel, ¿sí? Cuán importante es que nosotros como creyentes dominemos las escrituras, podamos tener una claridad de todo lo que la Biblia quiere decir, podamos tener un conocimiento general de la escritura. Cuán importante es, hermano, que usted y yo tomemos seriedad en el estudio de la palabra de Dios. En este momento Dios levantó a Pedro para dar el mensaje, pero también Dios quiere levantarle a usted. Dios quiere levantarme a mí. Dios quiere levantar al hermano que está a mi lado. Quiere levantarnos a todos. Pero necesitamos nosotros, hermanos, estar con esa disposición. Y mire usted que Pedro tenía la excusa de decir: ¿cómo me voy a levantar yo a dar la explicación si yo le negué a Jesús cuando estaba conmigo? ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo miedo, no estoy preparado. Si yo soy así, asá. Pedro tenía la excusa perfecta para negarse a hablar. Pero Pedro estaba dispuesto a solo vivir guiado y controlado por el Espíritu Santo, y él con mucha valentía, a pesar de que ya se había desatado una persecución a todos los discípulos. Recordará usted que los sumos sacerdotes Anás y Caifás pusieron la mentira al pueblo diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, ¿se acuerda? Y los discípulos no habían hecho nada de eso. Jesús había resucitado realmente y se apareció 40 días todavía a sus discípulos. Entonces el ejército romano estaba persiguiendo a los discípulos para interrogarlos, para pedir la evidencia y para decir dónde está el cuerpo. Entonces era una persecución que ellos estaban sufriendo.
y nada más y nada menos estaban en Jerusalén. Entonces Pedro, con valentía, lleno del Espíritu Santo, se pone de pie y explica. Y no solamente explica, sino que se va a recordar una profecía escrita por el profeta Joel. Queridos hermanos, todo aquel que recibió a Cristo ya tiene ahora el Espíritu Santo. Todo aquel que recibió a Cristo. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, hermano, cuando decidimos creer en Jesús como nuestro Salvador. Desde ese día tenemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Al principio de este culto cantamos que el Espíritu de Dios está en este lugar, ¿cierto? ¿Por qué lo cantamos? Porque el Espíritu está en cada uno de nosotros, hermano. Está en mi cuerpo, está en su cuerpo, está en el cuerpo de la hermana, en todos nosotros. Por lo tanto, hermano, tenemos todo lo que Pedro tenía. La fortaleza, el control del Espíritu Santo. Debemos ahora testificar de nuestra salvación sin ningún temor, con la fortaleza que nos da aquel gran Consolador. Como creyentes, hermanos, debemos levantarnos a testificar. Que nuestro estilo de vida, hermanos, en obediencia y en oración, ¿sí?, sea el reflejo que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Reflejemos a la sociedad que nuestro ejemplo, ¿sí?, nuestro ejemplo de vida es la mejor forma de mostrar que estamos controlados o que estamos llenos por el Espíritu Santo. Perdamos todo el miedo. Yo sé que muchas veces tenemos vergüenza. Muchas veces Satanás viene y nos echa en cara las cosas para que nosotros nos encojamos y digamos no puedo por esto y por esto. Pero perdamos todo ese miedo porque Cristo ya pagó el precio de nuestra vida. El precio de nuestros pecados lo pagó en la cruz. Y testifiquemos al mundo que Cristo es el Señor y Salvador. Alentémonos los unos a los otros, hermanos, con las promesas de Dios. ¿Sí? Alentémonos. Las promesas se cumplen. Estamos viendo, Jesús prometió cuando estaba con sus discípulos que iba a venir el Espíritu Santo. Estamos viendo en capítulo 2 que se cumple la profecía. Ahora vamos a ver el siguiente estudio, que es este domingo, cómo se cumple parcialmente la profecía del profeta Joel, el cual Pedro está citando para explicar lo acontecido. También, hermanos, Dios cumple su palabra. Hay muchas profecías que ya se han cumplido, ¿sí? Y hay otras profecías que se van a cumplir. Y profecías también, hermano, que nosotros somos partícipes de esas profecías. Así que eso que sea un aliento, eso que sea un ánimo, porque las promesas de Dios, las profecías de Dios, siempre se cumplen. Vamos a orar y que Dios nos dé esa valentía y que Dios nos ayude a nosotros a ser esos creyentes llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, para seguir adelante. Oremos. Eterno Dios, te damos gracias, Padre bendito, por este hermoso tiempo, una vez más, de estudio bíblico. Te agradezco, Dios, por cada hermano, Señor, que pone en su corazón el deseo de escuchar. Te agradezco, Señor, porque tú nos das sabiduría para estudiar, para entender, para conocer, escudriñar tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú continúes enseñándonos y que nos llenes de valentía, Señor, a través de tu Espíritu Santo, así como Pedro, para ponernos de pie delante de multitudes o delante solamente de nuestro vecino y explicarle el Evangelio de salvación. Danos esa valentía, Señor, y ayúdanos a dar el paso de obediencia. Gracias, Dios amado. Oramos con fe, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que Él nos ayude a seguir adelante.